La siderurgia es la industria metálica más importante por todas las aplicaciones de hierro y acero. México es el quinceavo productor mundial de acero según la Cámara Nacional de Comercio y Acero, Canacero. Por tal motivo se realiza un video con los acontecimientos sociales, políticos y económicos que han influenciado la historia siderúrgica de México desde 1900 a 2018. Recuerda suscribirte al canal para estar informado de temas de metalurgia, educación para mejorar México y el mundo. La historia de las empresas más representativas se puede englobar en 6 puntos: creación, desarrollo, problemas financieros, estatización, privatización y venta al extranjero. Algunas cumplen los 6 puntos, otras 2 y unas 5. Los movimientos expuestos de la siderurgia mexicana son reflejo de las condiciones políticas y económicas del país en los últimos 118 años. Los puntos anteriores deben ser expuestos y asociados con el proceso social, político y económico del país, por lo que un recuento de los acontecimientos más importantes de la evolución de México desde 1900 es necesario. La Revolución Mexicana, 1910 a 1917, fue causada por la desigualdad social, económica y estancamiento político, aunado a una crisis económica en Estados Unidos y Europa en 1907. La industria minero-metalúrgica tuvo una contracción por estar ligada al consumo estadounidense y no hay fundación posible de empresas siderúrgicas. A pesar del movimiento armado, hubo una economía mexicana asociada al petróleo, enequén e industria manufacturera. El arranque de la industrialización es precario en los gobiernos de Álvaro Obregón, 1920 a 1924, y Plutarco Elías Calles, 1924 a 1928, debido a la reconstrucción de la revolución, y sigue vacilante en el maximato, control de calles a los presidentes del periodo, 1928 a 1934. La deuda externa se replantea en 1920 e influencia de manera positiva a la economía. Sin embargo, la tensión político-militar remanente de la revolución, conflicto entre Álvaro Obregón y Elías Calles, lleva a rezago económico. Esto termina con el asesinato de Álvaro Obregón en 1928. Otro problema social que afectó a la economía es el conflicto cristero entre el gobierno de Calles y la Iglesia Católica. Se hace notar que la economía fue brutalmente limitada por la Gran Depresión de Estados Unidos, 1929 a 1932. De ahí que empresas siderúrgicas de gran envergadura no fueron creadas en este periodo. La llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia 1934 a 1938 y el rompimiento con Elías Calles conducen a una política más sistemática, lo cual da base a la industrialización de México. En 1933, por la Gran Depresión de Estados Unidos, se toman prácticas de desarrollo interno con aspiración de autonomía nacional, llamado nacionalismo económico. Por ejemplo, hubo apoyo a las organizaciones sociales para crear sindicatos nacionales, reparto de tierras agrícolas tomadas de los hacendados e iglesia para reasignarlas a campesinos, creación de la infraestructura para industrias básicas. A destacar son la nacionalización de la industria petrolera y ferrocarrilera. Alternativamente, con trabajadores controlados y organizados se crea la industria de la comunicación, agricultura rentable y generación de electricidad. Así hay condiciones tangibles para la industrialización y la creación de empresas siderúrgicas importantes. En 1940, la Segunda Guerra Mundial crea la necesidad de productos manufacturados de países periféricos como México. Las exportaciones aumentaron y se trajo equipo extranjero. En la década de los 40, el PIB creció 7.5% anual, pero la inflación se incrementó. Un desarrollo estabilizador se dio entre 1958 y 1970, el cual fue basado en un ahorro voluntariamente creciente y una inversión adecuada. El PIB real fue de 6.7% con una inflación de 2.5%, ambos promedios anuales. En adición, el tipo de cambio fue estable durante este periodo. En 1971 dos factores incrementaron la inflación: el abandono de Estados Unidos del patrón oro y el incremento de precios del petróleo entre 1975 y 1979. El crecimiento de México fue bajando y la inflación fue creciendo de 6.8 en 1972 a 31.2 en 1977. Tras un tipo de cambio fijo, el peso tuvo una devaluación del 25%. El aumento de precios del petróleo benefició las finanzas públicas, pero el descubrimiento de las reservas de Cantarell hizo que el gobierno mexicano accediera a créditos en dólares. El gobierno hizo gastos desmedidos y la deuda externa pasó de 8.990 a 97.662 millones de dólares. Por ejemplo, adquiere acciones y control de varias empresas acereras. Sin embargo,
La política monetaria de Estados Unidos fortalece el dólar e incrementó las tasas de interés en dólares. En consecuencia, México se declara en moratoria al no poder pagar en 1982. El neoliberalismo es implementado en México de 1982 a 2012. Varias líneas se ponen en marcha como desincorporación de empresas del Estado, desregulación de la actividad económica y apertura de la economía, entre otras. En diciembre de 1994 se dio una devaluación por tres circunstancias: un déficit en cuenta corriente, asesinatos políticos y el retiro de capitales al extranjero antes de la devaluación. La crisis se niveló por el rescate del Fondo Monetario Internacional y el gobierno de los Estados Unidos por 25.000 millones de dólares. La privatización oferta empresas en distintos sectores como el metalúrgico a precios muy por debajo de su valor real. De mención importante son la entrega de la generación eléctrica y la venta parcial del sector petrolero. Una conclusión de estas políticas hizo que la gente con baja mediana economía tuvieran una contracción real de su ingreso de 25% entre 1988 y 2008, mientras el sector con mayor ingreso tuvo un incremento de hasta 250%. El golpeteo a las clases sociales más bajas trajo un cambio en la administración del Estado en México. La población harta votó por Andrés Manuel López Obrador, que al parecer tiene otra concepción de política y administración del Estado. Recuerda suscribirte al canal para estar informado de temas de metalurgia, educación para mejorar México y el mundo.